Bueno, yo quisiera, compañeras y compañeros, ¿verdad? Como dicen ahorita los grupos, ¿verdad? A todas, a todos y a todes, ¿verdad? Y la compañera del Perú me dice que la palabra que no se dice se invisibiliza. Entonces, aunque no está aceptada por la Real Academia, es una palabra que integra todas esas expresiones sexuales que existen, que son como 120, creo. Entonces, voy a hacer primero una lectura muy pequeña, una introducción, y le pediré después a la compañera Chapi que me permita ir pasando unas láminas que diseñó el compañero Oscar Venegas, porque eso me podría ayudar mucho más a ser muy breve, pero más sustancioso la exposición. En principio, digo lo siguiente, dice, nos corresponde en esta parte obligatoriamente hacer una breve síntesis de un recorrido del Estado bonapartista reformista que se instituye desde el triunfo del Partido Liberación Nacional como resultados de los hechos políticos del conflicto político-militar del año 1948, periodo que se sintetiza con un hecho sangriento, el asesinato del Cobo del Diablo. Sin embargo, nuestro objetivo básico es acercarnos a los principios de la criminalización de la protesta social que devienen una constante histórica en nuestro país, principalmente a partir de los acontecimientos de 1969-1970 y que culminan con una de las manifestaciones de masa más significativas del siglo XX, que fue la lucha contra la transnacional de Alcoa. Este hecho político y social se manifestó con un signo de violencia pocas veces visto en el país, con 125 personas criminalizadas, entre ellos jóvenes de secundaria que participaban activamente contra la transnacional norteamericana. Un tercer momento, y que se inscribe precisamente en el Estado neoliberal, ¿verdad? En esa parte entonces de nuestro trabajo está dedicada a la atención de varias luchas que han sido muy significativas. Una, la lucha contra el combo del ICE, la lucha contra el monopolio de Riteve, ¿verdad? Que sin lugar a dudas estas dos luchas, ¿verdad?, definen un nuevo contexto en la aplicación del Código Penal y el Código Procesal Penal, pero eso es un tema que lo va a desarrollar posiblemente el compañero Armando, ¿verdad? Sí, me parece importante situar acá que los componentes, ¿verdad?, que van asumiendo los cuerpos represivos de Costa Rica y el aparato jurídico tienen plena concordancia, ¿verdad? Hay una lógica entonces que corresponde a la doctrina de seguridad nacional impuesta por los Estados Unidos como mecanismo de control a los movimientos sociales contestatarios. Pero además, en todo Centroamérica se establece un código penal con influencia de Argentina que tiene visos absolutamente fascistas porque fue generado en los momentos de las dictaduras de Argentina. En el caso costarricense, el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez es el artífice para que se modifique el artículo 253 bis del Código Penal. Este artículo se aplica por primera vez, incluso con carácter retroactivo, contra 3 compañeros luchadores sociales en el marco de la lucha contra Riteve. Y posteriormente, bueno, más bien 4 compañeros, porque también se criminalizó al compañero Roberto Galeano allá en Pérez Celedón. Y posteriormente, en las manifestaciones de Chomes en defensa del agua, vuelve a aplicarse este artículo. Es importante entonces para todos los que están participando que ese dato es muy importante tenerlo presente, en tanto que la protesta social y el bloqueo como una manifestación propia de la lucha popular dejó de ser entonces una contravención y se convierte en un delito. Dejamos constancia que aunque muchos apuestan a sostener el carácter dual de los derechos humanos, nosotros
reclamamos la tesis contraria. Al igual que el Estado costarricense, los derechos humanos tienen un verdadero contenido clasista y son derechos burgueses. Esa es, digamos, la introducción para poder, digamos, iniciar esta conversación. Voy entonces a pedirle aquí a la compañera Chapi que me permita ir metiendo las imágenes. Permítanme para ver dónde están aquí esas imágenes. Voy a ver acá. Voy acá. Ok. Aquí están. Ah, bueno. Perfecto. A mí siempre me gusta iniciar esta conversación, aunque es la criminalización de la protesta social, pero recurriendo al concepto de los derechos humanos, ¿verdad? Y siempre me gusta entonces que la gente observe, ¿verdad?, ese fenómeno que tenemos como símbolo de los derechos humanos, ¿verdad? Ustedes saben bien que la paloma, ¿verdad?, tiene una serie de connotaciones muy particulares, pero nunca me he explicado por qué se introdujo la paloma como símbolo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, si la paloma es altamente agresiva. Incluso las palomas, las mismas gaviotas, si ustedes lo han experimentado, son pájaros sumamente agresivos que se matan entre sí mismos. Entonces, no sé si fue una mala intención del que pensó que el símbolo, digamos, del Espíritu Santo, que lo representa con una paloma, era también viable para presentarlo como un símbolo para los derechos humanos. Me parece que entonces sí hubo un error, digamos, en esa misma concepción de que la paloma no es el mejor símbolo para representar a los derechos humanos, ¿verdad? Creo que hay aves mucho más hermosas, digamos, que incluso los derechos humanos deberían exigirse a sí mismos recuperar aves propias de los países o de los continentes, ¿verdad? El zunzún, ¿verdad?, o el colibrí, me parece que sería una ave mucho más representativa para toda América Latina, ¿verdad? El mismo quetzal, ¿verdad?, o el turpial, ¿verdad? Bueno, tantas aves que tenemos bellas que la paloma. Pero entonces, eso es también parte de que nosotros dependemos, ¿verdad?, ideológicamente de un concepto que son los derechos humanos, ¿verdad?, heredados de la Revolución Francesa y que tienen ese gran contenido, ¿verdad?, de la burguesía, aunque podemos decir que la burguesía tenía un carácter revolucionario, pero se enquistó en el poder y perdió toda su condición histórica de clase. Esa es, digamos, la primera laminita, entonces, que quería, digamos, dejarla presente como parte de esta conversación. La segunda laminita, perdón, la segunda laminita, que quiero que ustedes vean conmigo, es esta, ¿no? A mí me gusta entonces en el taller, y así lo tengo en los apuntes que hice en algún momento para todos ustedes, situar que este crimen, ¿verdad?, el crimen político, que yo he planteado que es un crimen de Estado y que he hablado con algunos especialistas a ver si se puede realmente eso convertir en un crimen de lesa humanidad, aunque en ese momento no se había firmado el pacto de lesa humanidad, pero el crimen del codo del diablo significa para mí uno de los mecanismos más arteros de parte del Partido Liberación Nacional para detener la protesta social. ¿Quiénes están representados en ese cuadrito, verdad? En ese cuadrito, digamos, en diciembre, el 19 de diciembre de 1948, en el motocar 154, son trasladados estos compañeros que eran militantes del Partido Comunista a San José, y exactamente en la curva que generan en el río Reventazón, ¿verdad?, una curva prácticamente en forma de codo, se le llama por eso la curva del codo del diablo. Ahí fueron asesinados los compañeros. Voy a permitirme dar los nombres acá porque es importante. Bueno, Federico Picado, ¿verdad?, en ese momento diputado por el partido, Vanguardia Popular, el Bloque de Obreros y Campesinos, el único diputado que había sido electo por el Partido Comunista en Limón, ¿verdad? Todavía Baglio Sardín, un pequeño empresario que se pone a la par de las luchas populares y se integra de lleno, digamos, en la lucha de la huelga contra la United Fruit Company. Estarían Lucio Ibarra Aburto, también otro pequeño, digamos, productor de banano, con un comisariato, que entonces puso su comisariato en defensa para darle sostenibilidad a los trabajadores
y fundamentalmente a las mujeres, que jugaron un papel determinante para poder sostener el triunfo de la huelga de 1934, ¿no? Octavio Sáenz Soto, también otro compañero militante del partido. Narciso Sotomayor Ramírez. Narciso Sotomayor Ramírez es un caso muy particular porque él era caldero comunista, pero era más calderonista que comunista, ¿verdad? Pero entonces a él se le acusa de ser un agitador y estar, por supuesto, colaborando con todos los militantes del Partido Comunista. Álvaro Aguilar Umaña, que aquí es un caso muy particular. Había un camarada que se llamaba Álvaro Aguilar Umaña, pero el Álvaro Aguilar Umaña que sacaron preso de Limón con los compañeros militantes del Partido Vanguardia Popular era realmente un militante del Partido Republicano Nacional, ¿verdad? Lo confunden entonces por el nombre y gracias a él, ¿verdad? Cuando a él le dispararon, estamos hablando de Siquirres, él salió rodando y se logró demostrar que había sido un crimen de lesa humanidad o un crimen de Estado, porque a Álvaro Aguilar Umaña lo encontraron con las esposas puestas, ¿verdad? Y eso entonces desmintió completamente todo lo que se había montado por parte de la prensa mediática, diciendo que había habido una revuelta en el motocar 154 y que entonces Girón Díaz, ¿verdad? Entonces, para poderse defender, Girón Zúñiga, perdón, había disparado contra esos revoltosos y se demuestra entonces históricamente la mentira más grande, ¿verdad? Esa es, digamos, una de las razones fundamentales. Vean ustedes que estamos montando dos momentos. 1934, la huelga, que fue muy importante, todos estos compañeros participan, digamos, como dirigentes de esa huelga. 1948, son grandes dirigentes del Partido Comunista, ¿verdad? Federico Picado Sáenz, diputado electo, y consecuentemente entonces se les acusa de agitadores. Paralelamente a que se estaba dando esta situación para poder abortar el movimiento popular costarricense, la protesta social costarricense, había una serie de gente detenida en la penitenciaría central, hoy Museo de los Niños, y por una intervención, ¿verdad?, de Monseñor Sanabria, dichosamente, ¿verdad?, Carlos Luis Fallas, Arnoldo Ferreto, ¿cómo se llama?, el compañero Molina y otros más, no fueron asesinados porque se intervino, ¿verdad?, y se detuvo de un asesinato mucho más grande, pero que había sido una orden clara de la Junta fundadora de la Segunda República, ¿no?, cuya cabeza fundamental es José Figueres Ferrer. La otra laminita entonces que quiero compartir con ustedes, ¿verdad?, es precisamente lo que decía en la introducción, ¿verdad? Hay un momento también muy importante en la historia de la protesta social costarricense, que es precisamente el movimiento que surge, ¿verdad?, el 24 de abril de 1970. Sin lugar a dudas, bueno, ustedes que son sumamente jóvenes, ¿verdad?, sin lugar a dudas, una de las manifestaciones, ¿verdad?, del siglo XX más apoteósicas fue la lucha contra la Aluminium Company, ¿verdad? Lo que era prácticamente desde donde estaba la Asamblea Legislativa, la Cuesta de Moras, casi hasta el Parque Central, estaba absolutamente llena de gente, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad?, que acá en esta manifestación política, ¿verdad?, en esta protesta social, hay, digamos, sectores históricos que no podemos obviar. Uno, el movimiento estudiantil universitario, principalmente, ¿verdad?, el movimiento estudiantil universitario en la Universidad de Costa Rica, en tanto que era la única universidad que existía en ese momento. Dos, la Federación de Estudiantes de Secundaria, ¿verdad?, fueron uno de los sectores más importantes en la movilización. Tres, un sector muy importante de la iglesia en Pérez Celedón y el movimiento campesino de Pérez Celedón. Esos tres actores sociales van articulando la protesta social, ¿verdad?, pero ya desde 1969 se venían dando manifestaciones muy importantes en contra de ese gran proyecto. Y justo entonces, en 1970, 24 de abril, ¿verdad?, este movimiento
movilización de masas, tiene como respuesta que 125 personas fueron detenidas, ¿verdad? Entre esos, Ana Hidalgo, que era menor de edad, Oscar Barrantes, que era menor de edad, y otros, digamos, costarricenses que eran menor de edad, pero fueron 5 menores de edad que fueron detenidos, ¿verdad? Metidos en la igualdad de condiciones que la demás gente que fue tomada presa. A mí me parece sumamente interesante en el documento que yo hice circular para ustedes, que se llama Criminalización de la Protesta Social en Costa Rica. Hice una revisión principalmente del periódico Libertad y me encuentro entonces que uno de nuestros compañeros, miembro de la CODEO, fundador de la CODEO, en varias oportunidades, miembro de la Junta Directiva, Tito Vega, ¿verdad? Alberto Vega Torres, jugó un papel, digamos, muy interesante, pero para poder, digamos, salir libre antes de que se le imputaran cargos, él dice, bueno, es que yo no soy de vanguardia popular, además no sé qué significa eso, ¿verdad? Y entonces esa mentira piadosa le sirvió para que los liberaran y no durmiera esa noche en la cárcel con los 124 compañeros más. Bueno, entonces, para ustedes, digamos que todavía algunos están en condición de estudiantes, ¿verdad? Es sumamente importante que este movimiento de 1970, el 24 de abril, constituye un punto de inflexión en la historia de la protesta social costarricense, ¿verdad? Aquí también es importante un elemento adicional, ¿verdad? En 1970, el Partido Comunista, si bien es cierto, no experimenta una decisión directamente, pero surgen una serie de expresiones políticas sumamente importantes. El movimiento revolucionario del pueblo, que tiene como expectativa la lucha del Che Guevara, surge el Partido Socialista, ¿verdad? En Costa Rica. Paralelamente se da por primera vez la aparición del trotskismo a través de la Organización Socialista de los Trabajadores. Aparece un grupo conducido por un gran amigo, Óscar Falles, que era la Juventud Obrera Cristiana, que jugó un papel determinante también en la participación del movimiento estudiantil en la lucha de 1970. Ese entonces sería como el punto, digamos, de partida para el siglo XX de la protesta social en Costa Rica y de la criminalización que tuvo ese costo de 125 personas detenidas, sin, digamos, señalar que por primera vez fueron lanzadas cientos de bombas de gas lacrimógeno. En ese momento no estaba prohibido todavía y era gas pimienta. Entonces, lo que significó que nos agarraron totalmente fuera de base, porque nadie llevaba ni carbonato, ni hielo, ni nada, sino que entonces todos tuvimos que salir corriendo, ¿verdad? Yo puedo contar mi experiencia personal porque era casi que la primera vez que participaba políticamente en un movimiento de esa envergadura y me quedé totalmente desarmado. No conocía San José, no sabía por dónde desplazarme, pero siempre hay samaritanos que lo cogen a uno, lo mueven y dicen, ay, corra por acá para que llegue donde está la parada de San Ramón. No estaba donde está ahorita, sino que estaba cerca del Cine Líbano. Bueno, son experiencias realmente que si cada uno las pudiera escribir, ¿verdad? Es sumamente importante recuperar esa página de la historia. Damos un salto aquí, digamos, no es que aquí no pasó nada de 1970, ¿verdad? Al 2000, por supuesto que hay eventos políticos sumamente significativos, ¿verdad? Yo tengo aquí recortes en mi mano de lo que fue la huelga, ¿verdad?, del magisterio en 1995, que se convirtió en uno de los actos más salvajes de represión, ¿verdad? La huelga de 1995 tiene un elemento que va a ser como una constante, que el movimiento popular, la protesta social comienza a ser penetrada, ¿no? Comienza a ser penetrada. Y entonces, eso es, digamos, clarísimo, ¿verdad? Que se penetra la Federación de Estudiantes, se penetran, digamos, la Federación, la FES, ¿verdad? Se penetran los partidos políticos, porque es un diseño que establece el Departamento de Estado, el Pentágono y la CIA, ¿no? Era necesario quebrar la columna vertebral de los sectores pensantes que supuestamente estaban establecidos en las universidades. Entonces,
Ya en 1970 comienza a hacerse un seguimiento de quiénes son los revoltosos, pero en el 2000 también aquí es importante tenerlo claro, ¿verdad? Que ya aquí en 1995 y el 2000, la represión, ¿verdad? Está participando activamente también, camufladamente, en las grandes manifestaciones. ¿Qué significa, digamos, aquí que el 2000? Bueno, el 2000 hay tres casos emblemáticos, como lo plantea la compañera Ana Cecilia Jiménez, ¿verdad? Que son Josué Arévalo, Alejandra Merino y Eva Carazo, ¿verdad? Los tres fueron así sujetos de una represión sumamente violenta, y a las compañeras, Alejandra, ¿verdad? Y Eva, las trataron de intimidar de la forma más perversa que ustedes puedan imaginar. La montaron en unas perreras, ¿verdad? Dijeron, bueno, vamos a llevar a Barrio México, donde está la comisaría, pero nunca la llevaron ahí y eso generó, digamos, un gran temor porque no se sabía cuál iba a ser el comportamiento de una policía represiva, ¿verdad? Que sostenidamente, compañeras y compañeros, ¿verdad? Hay un trabajo sumamente importante en ese sentido, ¿verdad? Que no está publicado. Lo trabajé conjuntamente con Francisco Cordero Llené, ¿verdad? Hicimos una revisión desde 1970 hasta 1986, que era el momento que queríamos trabajar, donde Costa Rica, por encima aún de los países que pertenecíamos a la CONDECA, ¿verdad? Tenía más cuadros militares graduados. Y desde 1970, ¿verdad? Hasta 1985, la estructura de los cuadros, bueno, la fuerza pública, la Guardia Rural, como ustedes quieran verlo, pero ese tipo de estructura militar costarricense, ¿verdad? Tenía cuadros altamente especializados, ¿verdad? Y que se mantenían en la estructura del aparato militar costarricense, ¿verdad? Por eso entonces es importante tenerlo claro, ¿verdad? A la par del ascenso del movimiento popular, a la par de la gran manifestación de la protesta social, se va generando también un comportamiento cada vez más violento por parte de la policía represiva de este país, ¿verdad? A la par de este gran movimiento del 2000, ¿verdad? Que también fue sumamente significativo, ¿verdad? Sumamente significativo. Fue una tendencia. Les cuento una experiencia sumamente de esas alarmantes. Yo estaba dando clases en ese momento, ¿verdad? Se tenía pensado hacer una movilización de la sede Occidente hacia la carretera interamericana. Cuando alguien me llama al teléfono en la oficina, ¿verdad? Y me dicen que corra porque hay tres estudiantes, uno que se llama Ignacio Barrantes, que abrieron las manos y están deteniendo los furgones. Bueno, yo no sé cómo está vivo ese muchacho porque los furgones vienen desde Santiago a grandes velocidades. Alguien les avisó a los furgones que tenían que disminuir la velocidad porque habían jóvenes, ¿verdad?, que estaban eh, deteniendo el paso de los vehículos, pero con las manos. Entonces fue un acto sumamente simbólico que tres estudiantes, yo tengo que recuperar con Ignacio quiénes eran los tres compañeritos que estaban con él, ¿verdad?, que constituyeron uno de los puntos más importantes de afirmación de lo que es el bloqueo, ¿verdad?, a partir del cuerpo, y ellos fueron los que pusieron el cuerpo. Entonces, bueno, ustedes pueden imaginar el susto como padre de familia, como militante. No podía reclamarme a sí mismo, sino que hey, es una expresión que él está, digamos, simplemente haciendo acopio de ese gran proceso histórico que se está viviendo en Costa Rica. Pero fue, digamos, también muy importante, ¿verdad?, esa lucha. La lámina que seguía es precisamente una lámina que tiene una gran significación para este país, porque es la lucha contra Riteve, ¿verdad? La lucha contra Riteve precisamente es la lucha que pone en juego, ¿verdad?, la modificación de que la protesta social, cuando utilizaba el bloqueo como un recurso propio, ¿verdad?, y garantizado constitucionalmente, ¿verdad?, o desde el punto de vista jurídico, se le cambia la figura y entonces el bloqueo deja de ser una contravención y pasa a ser un delito. Sobre la base, digamos, sobre la base de esa modificación en el Código Procesal Penal y en el Código Penal, somos acusados 4 personas que participamos activamente en la lucha contra el Riteve. Rocío Césped Rodríguez, Célimo Guido Cruz, ¿verdad?, Rubén Galeano en el Pérez Celedón y el que les habla, ¿verdad?, que fuimos enjuiciados, ¿verdad?
Y yo le decía al compañero Orlando Barrantes, que ahora voy a meter aquí la lámina de ellos, ¿verdad? Que es sumamente extraño, ¿verdad? El artificio, ¿verdad? El aparato jurídico controlando, porque una persona, ¿verdad? Y ahí está, digamos, el voto jurisdiccional, ¿verdad? Una persona que haya sido juzgada, ¿verdad? Por un delito de esta naturaleza, ¿verdad? La aplicación del 256 bis, ¿verdad? Delito por bloqueo en las calles, que haya sido absuelta en 2 oportunidades, simplemente se le garantiza, ¿verdad?, de que no puede ir a un tercer juicio, excepto que aparezcan pruebas que sean realmente contundentes y que eventualmente comprometan la seguridad del Estado costarricense, ¿verdad? Entonces, ninguna de esas pruebas ya podían, digamos, presentarse, porque si alguien se portó aquí perversamente, ¿verdad? Yo creo que el término de la prensa canalla va más, tiene que ir mucho más allá. Canal 7 puso su helicóptero y movilizó el aparato militar para que reprimiera. Desgraciadamente, ¿verdad?, hubo en ese momento evidencias que algunas unidades de la Cruz Roja se prestaron, ¿verdad?, para movilizar el aparato represivo de este país. Bueno, que alegaron, ¿no? Que era gente simplemente que iba a jugar acciones de civiles, pero no, era gente que venía claramente, ¿verdad?, a jugar un papel, ¿verdad?, contundente contra la manifestación y contra la protesta social, ¿verdad? Y por supuesto, digamos, hay un dato que es sumamente importante. Eh, aquí cerquita donde estábamos nosotros, ¿verdad?, cerca entre la gruta y el beneficio, se dispararon 10,000 bombas lacrimógenas contra los manifestantes, ¿verdad? Uno. Dos, por primera vez a los manifestantes se les disparó directamente al cuerpo, ¿verdad? Tengo la evidencia, así que estando yo con el compañero Franklin Montero a la par mía, el finado compañero Hernán Cruz, ¿verdad?, a los 3 nos tiraron, digamos, perdigones, y a Franklin le rompieron aquí el pecho, ¿verdad?, con una serie de balazos. Don Carlos Cubero, ¿verdad?, que va a ser víctima de la represión social, ¿verdad?, de la criminalización, ¿verdad? Fueron detenidas 36 personas, ¿verdad? 36 personas, a todas las metieron en condiciones, ¿verdad?, absolutamente infrahumanas, en un cuarto sin ventilación, en una cárcel de Palmares, ¿verdad? Y posteriormente, de esas 36 personas, ¿verdad?, 4, ¿verdad?, 4 fuimos formalmente penalizados, bueno, judicializados, ¿verdad? Penalizados salen Rocío y Célimo, ¿verdad? Y don Carlos, que tuvo que sostener un juicio sumamente largo, porque también se le acusó de agitar, contravenir a las órdenes de la policía, etcétera, etcétera. Y entonces, yo creo que a mí se me había olvidado ese detalle, pero ya revisando todos los recortes que yo tengo y papeles, es muy importante recuperar el testimonio de don Carlos Cubero y de otras compañeras que estuvieron presas en ese momento. Aquí agradezco digamos, en ese momento al compañero, ya también abogado, Leima Muñoz, que se puso la chaqueta del Movimiento Popular y fue el primero en demostrar 3 cosas, ¿verdad? Por supuesto que el juzgado no le dio pelota, pero fue el primero en demostrar 3 cosas. Uno, ¿verdad?, que la protesta social era un derecho humano. 2, que los bloqueos, ¿verdad?, no podían ser condenados, ¿verdad?, como delito, ¿verdad? Y tercero, ¿verdad?, demostró que en las detenciones de las 36 personas, ¿verdad?, que habían ido a la cárcel de Palmares, ¿verdad?, se les habían violado. Bueno, él presentó una serie de derechos humanos sumamente importantes, ¿verdad?, porque se hace que fueron juicios sumarios, ¿verdad?, y se le metieron a la cárcel, ¿verdad? La acción civil resarcitoria, ¿verdad?, que se nos aplicó contra nosotros en ese momento, contra Rocío Céspedes, Célimo Guido y un servidor, eran de 16,5 millones.
Lo más inaudito de esa acción civil resarcitoria es que nos cobraban, uno, la gasolina que habían gastado los helicópteros en la movilización. Dos, las bombas lacrimógenas que habían tirado contra el pueblo de San Ramón. Tres, el salchichón, ¿verdad? El aceite, la manteca y el pan que la policía se había comido. Entonces, yo tengo ese documento porque es un documento que parece risible cuando uno lo lee ya en este momento, pero en el momento que se nos querían aplicar a nosotros, uno dice, pero ¿cómo son realmente tan poco serios, ¿verdad? Que nosotros vamos a tener que pagar las bombas lacrimógenas cuando nosotros no tenemos ninguna acción sobre responsabilidad sobre ese asunto. Bueno, eso es parte, digamos, de ese gran evento, digamos, del 2002, ¿verdad? La lucha contra el ITV, que también tiene que recuperarse como un hito dentro del marco de la historia costarricense. Hago aquí, digamos, un paréntesis, porque yo creo que ya es un momento que nos corresponde a todos nosotros, ¿verdad? En el año 2002, ¿verdad? Ustedes vieron, bueno, no sé, la lámina anterior, ¿verdad? En la lámina anterior, aquí hay, digamos, eventos sumamente importantes. 2002 es un año, ¿verdad? Que se gana la corbata de la represión, ¿verdad? Aquí tenemos a Orlando Barrantes, ¿verdad? Que es sujeto, ¿verdad?, de represión en ese momento. Tenemos al movimiento estudiantil, que es sujeto de represión en ese momento, ¿verdad? Entonces, aquí se dio una manifestación sumamente importante en la lucha porque las fotocopias pudieran, digamos, ser de acceso público a los estudiantes. Entonces prohibieron que se fotocopiara, entonces los estudiantes se tiran a la calle, ¿verdad? Reprimen entonces al movimiento estudiantil universitario, reprimen ese año al 1 de mayo, a las manifestaciones del 1 de mayo, reprimen al compañero Orlando Barrantes, ¿verdad? Y también reprimen a esta compañera que es así, tuvo que ir a la cárcel, ¿verdad? Por un buen rato, ¿verdad? La compañera Rosibel Briones, ¿verdad? Madre de 5 hijos. Y si ustedes leen las acusaciones contra Rosibel Briones, ¿verdad? Es la Mujer Maravilla, es cualquier, ¿verdad? Aprendiz. Saltó entre los furgones, contribuyó a amarrar policía, casi que con una antorcha al estilo Juan Santamaría estaba dispuesta a darle fuego a los furgones. Y entonces hay una serie de acciones, ¿verdad? Con patadas, digamos, casi de karateca, golpeó la cara a 3 policías y casi que simultáneamente le pegó una pedrada al otro. Entonces uno dice, pero ¿cómo son capaces, ¿verdad?, de construir una fábula tan vulgar para poder legitimar, ¿verdad?, la represión a las manifestaciones populares, ¿verdad? Entonces, aquí uno va, digamos, articulando esos elementos, ¿verdad?, en que la represión en este país ha estado justo a la par de la gran movilización, ¿verdad?, popular, ¿verdad? Entonces, las movilizaciones de masa terminan siendo criminalizadas, judicializadas y, dígase, penalizadas. En el caso de Rosibel Briones, ¿verdad? Que a ella sí la penalizaron. Orlando tiene 22 años de estar en esa lucha. Se judicializaron los 4 casos de los estudiantes. Se dio un acto, digamos, sumamente perverso, que es a un estudiante lo obligan a hacer una inversión millonaria en pago de pintura y casi que para que escarmentara públicamente, ¿verdad?, llamaron a la prensa para que se dieran cuenta que este muchachito, que era un peligroso criminal de las acciones de masa, se le estaba, digamos, juzgando públicamente para que pintara lo que él había rayado en las paredes de la Asamblea Legislativa. Entonces, una contradicción porque él no había tenido participación en los grafitis que aparecieron en la Asamblea, pero a él se le acusa, lo toman preso y descargan, ¿verdad?, de una forma muy concreta la criminalización de la protesta social a través de su figura, exigiendo, digamos, que pinte las paredes de la Asamblea Legislativa. La otra, digamos, lámina que quiero también plantear acá es una lámina que a mí me pareció sumamente interesante, tal y como la diseñó Oscar.
yo creo que es de 1900, perdón, del 2019. Es en el marco, digamos, de una celebración del Día de la Madre, ¿verdad? El 15 de agosto, ¿verdad? Que vienen unas mujeres a participar, puntarenenses, a hacer reclamos justos de vivienda popular, ¿verdad? Y entonces hay un verdadero acto de represión contra las mujeres. Ni siquiera tuvieron la elegancia, ¿verdad?, de darse cuenta que ellos eran hijos de mujeres, ¿verdad?, de que se estaban celebrando el Día de la Madre, ¿verdad?, en Costa Rica, ¿verdad?, y no guardaron ningún reparo. Entonces, ese acto, ¿verdad?, de acción de masas, ¿verdad?, de protesta social, es altamente criminalizado y brutalmente reprimido por la policía. Entonces, a mí me pareció como genial eso que plantea Oscar acá, porque mientras, ¿verdad?, los gobernantes de ese momento siguen repartiéndose el pastel, ¿verdad?, mandan a sus testaferros, a sus cuerpos represivos, ¿verdad?, para que repriman a las mujeres. Pero entonces, ya aquí no se tiene ni siquiera el parangón de que, bueno, son hombres, volémosle garrote, no. Son mujeres y como tales son sujetos peligrosos en tanto que participan de la protesta social y por tanto entonces son sujetos de que criminalizarlas y volémosle garrote y judicialicémoslas. Entonces, es un momento, digamos, como muy emblemático porque también va a explicar una conducta que comienza a ser constante en la policía costarricense, ¿verdad? Si antes, ¿verdad?, se tenía el parangón de que a los machos sí se les puede golpear, más si andan, digamos, en la protesta social, a las mujeres no se les puede tocar, no, aquí la mujer es agente y sujeto social de manifestaciones políticas, por tanto, es exactamente tan peligrosa como cualquier hombre que esté, digamos, participando en la protesta social. Y ahí yo creo que las mujeres tienen que recuperar ese momento porque esto es uno, pero posteriormente en el cambio de gobierno de Guillermo Solís también reprimieron a las mujeres, ¿verdad? En el gobierno de Carlos Alvarado hubo represión también contra las mujeres. Entonces, por eso les digo que la represión a las mujeres comienza a ser también fenómeno de la criminalización de la protesta social y del efecto, digamos, represivo de la policía costarricense. Una última laminita, porque yo creo que para poder dar chance a ustedes que me pregunten, ¿verdad? Es esta, ¿verdad? Yo hice un trabajito con Alfonso Pardo, ¿verdad? Por aquí tengo el folder para que ustedes vean, es un mamotreto así. Alfonso Pardo y yo, bueno, Alfonso en tanto profesor en ese momento, y yo en tanto militante, digamos, en mi doble condición de un partido político de la Comisión de Derechos Humanos, recortamos todo lo que había salido en la huelga del 2018 contra el combo de ICE, ¿verdad? Y es sumamente importante realmente tener presente todos los elementos que se fueron constituyendo en ese momento en términos de represión. Uno, si ya hayamos sido, ¿verdad?, sujetos de penetración en las manifestaciones del 2000 del Combo Elice, si abiertamente se reconoció en San Ramón, en el juicio que se lleva contra nosotros, de que se había penetrado el movimiento popular, ¿verdad?, con agentes de la policía, si ya en el 2012, ¿verdad?, hay claras manifestaciones en el 8N, que es la lámina que no les presenté, que también estuvo infiltrado el movimiento, en la huelga del 2018, queda absolutamente evidenciado de que la policía está penetrando permanentemente en el movimiento popular. Y consecuentemente, ¿verdad?, se viene ese movimiento huelguístico, pero también, digamos, se viene el otro movimiento huelguístico, donde también ya hubo un reconocimiento de rescate nacional, donde hubo ya evidencia, ¿verdad?, que incluso ya no guardaron ningún reparo moral. Sí, sí, a mí me mandaron como agente, ¿verdad?, incluso agente provocador, para poder reprimir, digamos, el efecto de esta huelga. Y entonces, en el marco de esta lucha que hemos estado dando, y yo puse aquí la lámina de Sergio, porque Sergio, ¿verdad?, y Jerry Rivera forman parte del abanico de trabajo
que históricamente la Acodeo ha venido desarrollando, ¿verdad? Entonces, aquí hay que tener, digamos, también un elemento sumamente importante, ¿verdad? Estaba viendo un video que mandó el compañero Vitalino Álvarez en apoyo a Orlando Barrantes, y me gustó montones porque él dice, yo pido la absolutoria, ¿verdad?, total y definitiva para Orlando Barrantes, porque con el camarada visité los territorios ancestrales de este país y es un hombre al cual se le ama y se le quiere en cualquier instancia donde él esté. Entonces, no pudimos meter el dibujo, ¿verdad?, por razones de trabajo del compañero Oscar, ¿verdad?, pero a la par del asesinato de Sergio, ¿verdad?, que entonces es, bueno, las manifestaciones populares, ¿verdad?, la protesta social es con un elemento absolutamente válido, es la defensa de sus territorios, ¿verdad?, la recuperación ancestral, ¿verdad?, de sus territorios, que se da con un comportamiento y complicidad de las dos instancias, que eso también es muy importante tenerlo presente, ¿verdad? Los usurpadores, ¿verdad?, los sicuas, como nos llaman ellos, ¿verdad?, los usurpadores, ¿verdad?, los hombres blancos que han estado usurpando la tierra, con la complicidad de la policía, ¿verdad?, que ha estado apoyándolos abiertamente y descarada y suciamente, y también el juzgado, que ha jugado un papel realmente detestable en términos de que no ha tenido la valentía de poner los puntos sobre las sillas, de que la tierra, ¿verdad?, como yo lo sostengo, que a la gente no le gusta ese concepto, pero yo sostengo antropológicamente que el derecho a la tierra es primero que el Estado. Y por tanto, antes de que se generaran las fronteras de este país, los territorios ancestrales eran de nuestros pueblos originarios. Con eso termino y dejo, digamos, abierto para si hay preguntas, ampliaciones, alguna duda, porque yo creo que todos ustedes son actores sociales y como actores sociales han participado en manifestaciones feministas, han participado en las manifestaciones del 8 de marzo, han participado permanentemente en las manifestaciones del 1 de mayo, han tenido eventos políticos partidistas y consecuentemente entonces son, digamos, también actores sociales, pero testigos de excepción de este gran proceso que creo que para ustedes, aunque sean sumamente jóvenes, sí los toca, digamos, ya el coletazo del 2000 para comenzar, digamos, a interpretarse como sujetos actuantes de este momento histórico. Muchas gracias, compañeras y compañeros, y queda abierta las preguntas. Ya pueden quitar Muchas la... gracias. Muchas gracias, don Trino. Les invitamos a que completen los 6 módulos de capacitación y puedan compartirlo también con sus personas cercanas. Muchas gracias.